Un becario sin hogar ayudó a una anciana con sus compras. Días después descubrió su fortuna. La madrugada en la colonia Doctores de Ciudad de México tenía ese frío característico de febrero que se cuela hasta los huesos. Mateo Sánchez acomodó su mochila desgastada contra la pared del cajero automático del banco, tratando de protegerla de la humedad del suelo. A sus 23 años, el joven había convertido ese pequeño espacio techado en su refugio nocturno desde hacía 4 meses, cuando el dinero de su última beca se había agotado y el cuarto que rentaba en la colonia obrera había quedado fuera de su alcance. Pero ni siquiera dormir en las calles había logrado quebrantar su determinación de terminar la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada mañana, a las 5:30 en punto, Mateo se levantaba, se lavaba la cara en el baño público del parque más cercano, se cambiaba la camisa por una limpia que guardaba cuidadosamente doblada en su mochila y caminaba los 40 minutos hasta Ciudad Universitaria, donde nadie sabía que el estudiante de promedio perfecto, que siempre ocupaba la primera fila, no tenía un techo bajo el cual dormir. Sus compañeros lo veían llegar temprano a la biblioteca con sus apuntes impecables y su participación siempre precisa en clase, sin imaginar que cada peso que ganaba haciendo trabajos de transcripción en línea lo destinaba a comer, pagar el almacenamiento de la nube donde guardaba sus proyectos y mantener activo su teléfono celular, su única herramienta de trabajo y conexión con el mundo académico. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Aquel miércoles por la tarde, después de presentar su proyecto final de investigación de operaciones con una calificación perfecta, Mateo caminaba por la avenida Insurgentes con la satisfacción de haber resuelto un problema de optimización que había mantenido perplejos incluso a algunos de sus profesores. El hambre le apretaba el estómago, pero había decidido saltarse la comida para ahorrar y poder imprimir su tesis al día siguiente. Mientras esperaba el cambio de semáforo cerca del mercado de San Juan, notó a una mujer mayor de unos 70 años luchando con 4 bolsas pesadas del supermercado. La señora, vestida con ropa sencilla pero limpia, intentaba levantar las bolsas del suelo donde se le habían caído, y su rostro mostraba una mezcla de frustración y agotamiento. Sin pensarlo 2 veces, Mateo se acercó rápidamente. «Disculpe, señora, ¿me permite ayudarla?», preguntó con respeto, ya agachándose para recoger las bolsas más pesadas. La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Ay, hijo, qué amable eres. Es que mi nuera no pudo venir por mí y estas bolsas pesan demasiado para mis huesos viejos». Mateo sonrió con calidez mientras calculaba mentalmente el peso de las bolsas, probablemente unos 15 kilos en total. «No se preocupe, señora. ¿A dónde se dirige? Yo le ayudo a llevar esto hasta allá». La anciana señaló hacia una calle lateral. «Vivo aquí cerquita en la colonia Roma, a unas 3 cuadras, pero no quiero quitarte tu tiempo, muchacho». Mateo negó con la cabeza, ajustando su propia mochila en la espalda y tomando las 4 bolsas con facilidad. «Para nada es molestia, señora. Además, voy en esa dirección». Mientras caminaban por las calles del barrio, la mujer, quien se presentó como doña Eugenia Villarreal, comenzó a hacerle preguntas. Había algo en la manera atenta y educada del joven que había captado su interés. «¿Y tú a qué te dedicas, hijo? Se nota que eres estudiante», comentó observando la mochila gastada, pero la camisa impecable que llevaba Mateo. El joven sintió ese apretón familiar en el pecho que siempre experimentaba cuando alguien le preguntaba sobre su vida, ese momento en el que debía decidir cuánta verdad compartir. «Estudio Ingeniería Industrial en la UNAM, señora. Estoy en el último semestre», respondió con orgullo genuino. Doña Eugenia sonrió ampliamente. «¡Qué maravilla! Mi esposo, que en paz descanse, siempre decía que la educación era lo más importante». «¿Y de dónde eres, Mateo?». El joven había mencionado su nombre durante la conversación. «Soy de aquí de la ciudad, señora, de Iztapalapa, originalmente». No mencionó que hacía años que no veía a su familia, después de que su padre lo había corrido de la casa por elegir estudiar en lugar de trabajar en el negocio familiar de herrería. Tampoco mencionó las noches en el cajero automático. Cuando llegaron al edificio de doña Eugenia, un inmueble modesto de 4 pisos en la calle
de Orizaba, la anciana insistió en que subiera las bolsas hasta su departamento en el segundo piso. El elevador estaba descompuesto, así que Mateo subió las escaleras con las bolsas sin mostrar esfuerzo, mientras doña Eugenia lo seguía despacio, deteniéndose ocasionalmente para recuperar el aliento. Una vez dentro del pequeño departamento, limpio y ordenado, pero claramente habitado por alguien de recursos modestos, Mateo ayudó a acomodar las compras en la cocina. Notó libros de contabilidad en un estante y algunos archivos empresariales, pero no hizo comentarios. Cuando doña Eugenia abrió su monedero para darle una propina, Mateo levantó las manos con firmeza. «No, señora, por favor. Fue un gusto ayudarla. No tiene que pagarme nada», la anciana insistió. «Pero, hijo, caminaste 3 cuadras cargando todo esto». Mateo sonrió con calidez. «Señora, mi mamá me enseñó que ayudar a los demás no es un trabajo, es un deber. Además, usted me recordó a mi abuela. Esto último era verdad. Su abuela materna, fallecida 5 años atrás, había sido la única que lo había apoyado en su decisión de estudiar». Doña Eugenia lo observó con una intensidad que Mateo no pudo descifrar completamente. Había algo calculador en esos ojos, como si estuviera evaluando algo más allá de la simple cortesía. «Eres un muchacho muy educado, Mateo. ¿Me darías tu teléfono? Me gustaría poder contactarte si necesito ayuda otra vez». Mateo, sin sospechar nada fuera de lo común, le dio su número. Mientras bajaba las escaleras del edificio, sintió una extraña sensación de que ese encuentro había sido algo más que casual, pero desechó el pensamiento. Tenía que regresar a la biblioteca para avanzar en el capítulo 3 de su tesis sobre optimización de cadenas de suministro en empresas medianas mexicanas. Lo que Mateo no sabía era que doña Eugenia Villarreal no era simplemente una anciana de recursos modestos. Mientras cerraba la puerta de su departamento, que en realidad era solo uno de los 3 que poseía en ese edificio, la mujer tomó su teléfono celular y marcó un número. «Licenciado Campos, soy Eugenia. Encontré a alguien interesante hoy, un joven estudiante de la UNAM, Mateo Sánchez. Quiero que investigues todo sobre él, cada detalle». Del otro lado de la línea, Roberto Campos, abogado personal de doña Eugenia y administrador de su fortuna, confirmó que pondría a trabajar a su equipo de inmediato. Eugenia Villarreal no era lo que aparentaba ser. Viuda del industrial José María Villarreal, quien había construido un imperio de manufactura de autopartes que ahora valía más de 300 millones de pesos, Eugenia había heredado todo después de la muerte de su esposo hacía 3 años. Pero a diferencia de muchos herederos, ella había decidido mantener un perfil bajo, viviendo modestamente y usando su fortuna de manera estratégica. Una de sus actividades favoritas era disfrazarse de persona común y probar el carácter de las personas, especialmente de jóvenes con potencial. Había algo en Mateo que le había recordado a su difunto esposo en sus años de juventud, esa combinación de educación, humildad y dignidad, que era cada vez más rara de encontrar. 2 días después, un viernes por la tarde, doña Eugenia tenía frente a ella un informe completo sobre Mateo Sánchez Rivera. El reporte, preparado meticulosamente por el equipo del licenciado Campos, era revelador y desgarrador a la vez. Mateo había nacido en Iztapalapa, hijo de un herrero y una trabajadora doméstica. Desde niño había mostrado aptitudes académicas excepcionales, ganando becas para estudiar en escuelas públicas de excelencia. Su promedio en la preparatoria había sido de 9.8, lo que le había valido su ingreso a la UNAM en ingeniería industrial. Durante los primeros 3 años de universidad había mantenido un promedio perfecto de 10.0, una hazaña que solo lograban 5 estudiantes de cada generación en toda la facultad. Pero el informe también revelaba la parte difícil, el conflicto con su padre, quien consideraba que estudiar era perder el tiempo y que Mateo debía dedicarse al negocio familiar. La ruptura familiar completa cuando Mateo tenía 19 años. Los trabajos nocturnos como guardia de seguridad y capturista de datos para poder pagar su renta y estudios. La pérdida de su beca de manutención 6 meses atrás debido a recortes presupuestales en el programa. Y finalmente, el detalle que había hecho que doña Eugenia sintiera un nudo en la garganta. Mateo había estado viviendo en la calle los últimos 4 meses, pero ninguno de sus profesores o compañeros
Lo sabía porque llegaba cada día impecablemente limpio y preparado, usando los baños públicos para asearse y la biblioteca como su oficina. El informe incluía testimonios de sus profesores. El doctor Ramírez, su asesor de tesis, había dicho: Mateo Sánchez es el estudiante más brillante que he tenido en 25 años de docencia. Su capacidad para resolver problemas complejos de optimización es extraordinaria. Tiene un futuro prometedor por delante. La profesora García, de estadística avanzada, había agregado: Mateo no solo es inteligente, es íntegro. Una vez detectó un error en mi calificación que lo beneficiaba y vino a decírmelo. Prefirió la calificación correcta que la ventaja injusta. Había también testimonios de compañeros. Una estudiante llamada Andrea mencionaba: Mateo me ayudó a entender todo un semestre de investigación de operaciones sin cobrarme nada, cuando otros ofrecían asesorías por 500 pesos la hora. Gracias a él pasé la materia. Doña Eugenia cerró el informe y se reclinó en su silla. Este joven tenía exactamente el perfil que había estado buscando durante años. Inteligente, trabajador, honesto hasta el punto de ponerse en desventaja y con esa hambre de superación que no se podía fingir. Tomó el teléfono y marcó el número de Mateo. El joven estaba en la biblioteca cuando sonó su celular. No reconoció el número, pero contestó con su habitual cortesía. Bueno, Mateo, soy doña Eugenia, la señora a la que ayudaste el miércoles. Mateo sonrió genuinamente. Doña Eugenia, qué gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, hijo. Gracias por preguntar. Mira, te hablo porque tengo un problema y pensé que tal vez tú me podrías ayudar. ¿Tienes tiempo ahora? Mateo miró su reloj. Eran las 5 de la tarde. Había planeado quedarse en la biblioteca hasta las 10, cuando cerraba, antes de ir a su dormitorio en el cajero automático. Claro, señora, ¿qué necesita? Verás, mi difunto esposo tenía un pequeño negocio y estoy tratando de entender unos reportes que dejó. Hay muchos números y gráficas que no comprendo bien. Mi nuera dice que debería contratar a un contador, pero los contadores cobran muy caro y yo no sé si realmente necesito uno. ¿Crees que podrías venir a echarle un vistazo? Te pagaría por tu tiempo, por supuesto. Mateo sintió ese dilema familiar. Necesitaba el dinero desesperadamente, pero no quería cobrarle a una anciana que claramente no tenía muchos recursos. Doña Eugenia, con gusto la ayudo, pero no tiene que pagarme. Si quiere, puedo pasar mañana en la tarde después de mis clases. No, hijo, insisto en pagarte. Es trabajo profesional. ¿Qué te parece 200 pesos por un par de horas? ¿Te viene bien mañana a las 3? Mateo hizo cuentas mentalmente. Con 200 pesos podría comer bien durante 2 días. Me parece perfecto, señora. Ahí estaré. Cuando colgó, Mateo sintió una mezcla de gratitud y determinación. No sabía que acababa de aceptar el primer examen de una serie que cambiaría su vida completamente. Al día siguiente, sábado, Mateo llegó puntual al departamento de doña Eugenia. Llevaba una libreta nueva que había comprado con sus últimos pesos y una calculadora científica que había sido su compañera durante toda la carrera. La anciana lo recibió con una sonrisa cálida y lo condujo a la pequeña mesa del comedor, donde había extendido varios folders con documentos. Aquí está todo, hijo. Son los reportes del último año del negocio de mi esposo. Él manejaba una pequeña empresa de fabricación de piezas metálicas. Murió hace 3 años y desde entonces mi hijo ha estado administrando todo, pero yo quiero entender los números por mí misma. Mateo abrió el primer folder y comenzó a revisar. Los documentos incluían estados financieros, reportes de producción, análisis de costos y proyecciones. Mientras los examinaba, su entrenamiento en ingeniería industrial entraba en acción automáticamente. Después de 40 minutos de revisión silenciosa, durante los cuales doña Eugenia lo observaba discretamente, Mateo levantó la vista con una expresión seria. Doña Eugenia, ¿puedo hacerle algunas preguntas? La anciana asintió. Las que necesites, hijo. Estos reportes muestran que el negocio era considerablemente grande. No era una pequeña empresa como usted mencionó. Según estos números, estamos hablando de una operación que genera entre 5 y 8 millones de pesos anuales en ventas. Doña Eugenia asintió lentamente. Así es. ¿Qué más ves? Mateo continuó, su dedo trazando líneas en los reportes. Veo varios problemas de optimización aquí. El costo de materiales ha subido un 30% en el último año, pero los precios de venta solo
solo han aumentado un 10%. Eso está reduciendo significativamente sus márgenes. Además, hay un problema en el control de inventarios. Están manteniendo demasiado inventario de materias primas, lo que está inmovilizando capital. Y hay otro detalle que me preocupa más. Se detuvo, dudando si continuar. Doña Eugenia lo animó. Dime todo lo que veas, Mateo. Para eso te pedí ayuda. El joven respiró profundamente. Señora, hay irregularidades en algunos de estos reportes. Los números de producción no coinciden con los números de ventas. Según estos documentos, en el último trimestre se produjeron 3.000 unidades más de las que se vendieron, pero el inventario solo aumentó en 1.000 unidades. Eso significa que hay 2.000 unidades que no se sabe dónde están. Podrían ser errores de registro, pérdidas por defectos de fabricación no reportadas, o se detuvo nuevamente. ¿O qué, hijo? O podría ser desvío de producto. Alguien podría estar vendiendo por fuera y quedándose con el dinero. Doña Eugenia permaneció en silencio por un momento, su rostro inexpresivo. Luego preguntó, ¿y qué harías tú para resolver estos problemas? Mateo pasó los siguientes 20 minutos explicando, con el nivel de detalle de alguien presentando una tesis, un plan completo de optimización. Habló sobre renegociación de contratos con proveedores, implementación de un sistema justo a tiempo para control de inventarios, análisis de precios competitivos en el mercado y la necesidad urgente de una auditoría completa para identificar dónde estaban las discrepancias en la producción. Cuando terminó, doña Eugenia lo miró con una expresión que Mateo no pudo descifrar completamente. Eres muy inteligente, hijo. ¿Y cuánto crees que cobraría un consultor profesional por este análisis que acabas de hacer? Mateo se encogió de hombros. Un consultor especializado en optimización de procesos industriales probablemente cobraría entre 20 y 50,000 pesos por un análisis preliminar como este, señora. Pero yo apenas soy estudiante, no tengo la experiencia de un consultor profesional, pero sí tienes el conocimiento, observó doña Eugenia, y algo me dice que tus observaciones son más precisas que las de muchos consultores caros que solo repiten fórmulas memorizadas. Sacó su cartera y extrajo 4 billetes de 500 pesos. Te dije que eran 200, pero tu trabajo vale mucho más que eso. Toma 2,000 pesos. Mateo se quedó paralizado. 2,000 pesos eran más de lo que ganaba en una semana completa haciendo transcripciones. Señora, es demasiado. Quedamos en 200. Y tú me diste un trabajo que vale 30,000. Toma el dinero, Mateo. Te lo ganaste con tu conocimiento y tu honestidad al señalar problemas que muchos habrían ocultado para no causar problemas. Mateo aceptó el dinero con manos temblorosas y gratitud genuina. Muchas gracias, doña Eugenia. No sabe cuánto significa esto para mí. Cuando salió del departamento esa tarde, Mateo sintió una mezcla de emociones. Con 2,000 pesos podía comer bien durante 2 semanas, imprimir su tesis completa y tal vez incluso rentar un cuarto por unos días para darse un respiro de dormir en la calle. Pero más allá del dinero, había algo en ese encuentro que lo había hecho sentir valorado profesionalmente por primera vez en mucho tiempo. Lo que no sabía era que doña Eugenia ya estaba en el teléfono con el licenciado Campos. Fue exactamente como pensé, Roberto. El muchacho es brillante y honesto. Identificó todas las irregularidades que nuestros auditores encontraron, pero él lo hizo en menos de 1 hora y sin acceso a los registros completos. Y lo más importante, me lo dijo directamente, a pesar de que eso podría haberle costado el trabajo. No trató de endulzar la situación ni de evitar el tema de la corrupción potencial. ¿Cuál es el siguiente paso, señora Villarreal?, preguntó el abogado. Vamos a la fase 2. Quiero ver cómo maneja un problema real bajo presión. Prepara el caso de la planta de Querétaro. El lunes siguiente, Mateo estaba en clase de sistemas de manufactura cuando sonó su teléfono. Salió discretamente del aula para contestar. Mateo, soy doña Eugenia nuevamente. Doña Eugenia, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, hijo, pero tengo un problema urgente y pensé en ti inmediatamente. ¿Recuerdas que te mencioné que mi hijo administra el negocio? Sí, señora. Pues resulta que está de viaje en Europa y surgió un problema en nuestra planta de producción en Querétaro. El gerente me llamó diciendo que hay un cuello de botella en la línea de ensamble que está deteniendo toda la producción.
Dice que necesitan traer un consultor de la Ciudad de México, pero eso nos va a costar 50,000 pesos y tardará 2 días en llegar. Mateo, sé que es mucho pedir, pero ¿tú podrías ir? Te pagaría el viaje, el hotel y 5,000 pesos por tu consultoría. Mateo sintió un vértigo de incredulidad. Señora, ¿está segura? Yo no soy un consultor certificado. ¿Y sus clases? Mañana solo tengo una clase en la tarde a las 4. Podría tomar el autobús esta noche, trabajar mañana temprano y estar de regreso para mi clase. Entonces, perfecto. Hay un autobús que sale a las 11 de la noche de la Terminal del Norte hacia Querétaro. Te voy a depositar 3,000 pesos ahorita mismo para que compres tu boleto y tengas para tus gastos. Los otros 2,000 te los doy cuando regreses, más los 5,000 de tu consultoría. 2 horas después, Mateo estaba en su lugar habitual en la biblioteca, con su mochila preparada y un boleto de autobús en su teléfono. Había usado 500 pesos de los 3,000 que doña Eugenia le había depositado para comprar el boleto y guardado cuidadosamente el resto. No podía creer que estaba a punto de hacer su primera consultoría real. Pasó las siguientes 5 horas investigando todo lo que pudo sobre cuellos de botella en líneas de ensamble, teoría de restricciones y métodos de optimización de procesos productivos. Imprimió diagramas y fórmulas que podrían serle útiles. Cuando subió al autobús esa noche, con su mochila raída pero su determinación intacta, Mateo no durmió. Pasó todo el viaje de 4 horas repasando mentalmente escenarios posibles y soluciones, preparándose para lo que pudiera encontrar. Llegó a Querétaro a las 3 de la mañana. Tenía la dirección de la planta, que estaba en el Parque Industrial Benito Juárez, en las afueras de la ciudad. Esperó en la terminal hasta las 6, cuando comenzaban a salir los primeros taxis, y se dirigió a la planta. Cuando el taxi se detuvo frente a la dirección que doña Eugenia le había dado, Mateo sintió que su corazón se detenía. No era una pequeña planta como había imaginado. Frente a él se extendía una nave industrial moderna de al menos 5,000 metros cuadrados, con el letrero brillante de Industrias Villarreal CADCB en la fachada. Había docenas de autos estacionados y varios tráilers en las bahías de carga. Esto no era una operación pequeña, era una empresa manufacturera de tamaño considerable. Por un momento, Mateo consideró dar la vuelta y regresar a la Ciudad de México. Se sintió como un fraude, un estudiante que había exagerado sus capacidades. Pero entonces recordó los rostros de los profesores que habían confiado en él, los compañeros que había ayudado y su propia determinación de nunca rendirse. Respiró profundamente, ajustó su camisa y caminó hacia la entrada principal con toda la confianza que pudo reunir. En la recepción, una mujer de unos 40 años lo miró con escepticismo cuando dijo que venía de parte de la señora Villarreal para revisar el problema de producción. ¿Tú eres el consultor?, preguntó con evidente duda en su voz. Mateo se irguió. Soy Mateo Sánchez, ingeniero industrial. La señora Villarreal me envió para evaluar la situación de la línea de ensamble. No era mentira. Técnicamente era ingeniero industrial, aunque aún no se hubiera titulado. La recepcionista hizo una llamada y 5 minutos después apareció un hombre de unos 50 años, robusto, con overol de la empresa y una expresión de frustración en el rostro. ¿Tú eres el consultor que mandó la señora Villarreal?, preguntó con el mismo escepticismo que la recepcionista. Soy Mateo Sánchez. ¿Usted es el gerente de producción? Ingeniero Rodolfo Méndez, gerente de planta. Con todo respeto, muchacho, ¿cuántos años tienes? 23, ingeniero. Pero lo que importa no es mi edad, sino si puedo resolver su problema. ¿Me puede explicar qué está pasando exactamente? El ingeniero Méndez lo miró por un largo momento, claramente debatiendo internamente. Finalmente suspiró. Está bien. De todas formas, ya estamos perdiendo 20,000 pesos por cada hora que la línea está detenida. Ven, te voy a enseñar. Lo condujo a través de la planta, un espacio impresionante lleno de maquinaria moderna, estaciones de trabajo y trabajadores en movimiento. Llegaron a la línea de ensamble 3, donde todo estaba detenido. Aquí está el problema, explicó Méndez. Esta línea ensambla componentes hidráulicos para la industria automotriz. Tenemos 7 estaciones de trabajo en secuencia. Desde hace 3 días hay un cuello de botella en la estación 4 que está deteniendo toda la línea. Los componentes se acumulan antes de esa estación y las siguientes
están paradas esperando piezas. Ya revisamos la maquinaria, está funcionando bien. Los operadores son los mismos de siempre, con experiencia. No entendemos qué está pasando. Mateo observó la línea cuidadosamente, sacó su libreta y comenzó a hacer preguntas técnicas precisas. ¿Cuál es el tiempo de ciclo de cada estación? ¿Cuántas unidades por hora debería producir la línea? ¿Cuándo comenzó exactamente el problema? ¿Hubo algún cambio en el proceso antes de que empezara? Durante la siguiente hora, Mateo entrevistó a los operadores, cronometró los procesos en cada estación, revisó los diagramas de flujo del proceso y examinó los componentes que se estaban ensamblando. El ingeniero Méndez lo seguía con creciente interés, notando que las preguntas del joven eran sorprendentemente sofisticadas. Finalmente, Mateo pidió ver los registros de producción de las últimas 2 semanas. Mientras revisaba los números, su entrenamiento en análisis de datos comenzó a mostrar un patrón. Ingeniero Méndez, el problema no está en la estación 4, dijo Mateo con creciente certeza. El problema comenzó en la estación 2 hace 2 semanas, pero era tan pequeño que no se notaba. Mire estos números. Extendió su libreta donde había graficado los tiempos de ciclo. Hace 2 semanas, el tiempo de ciclo en la estación 2 aumentó de 75 segundos a 82 segundos. Es un aumento pequeño, solo 7 segundos, pero en un proceso balanceado, esos 7 segundos se propagan. La estación 3 tuvo que compensar ralentizando ligeramente, lo que causó acumulación mínima. Pero hace 3 días, cuando empezaron un nuevo lote de componentes que son un 5% más grandes, esos 7 segundos extra se convirtieron en 15 segundos y el sistema completo colapsó. El cuello de botella aparece en la estación 4 porque ahí es donde se acumula el retraso, pero la causa raíz está en la estación 2. El ingeniero Méndez parpadeó. Pero la estación 2 está funcionando normalmente. ¿Puedo revisarla? Fueron a la estación 2, donde un operador experimentado llamado Ernesto trabajaba en el preensamble de componentes. Mateo observó durante 10 minutos, cronometrando cada movimiento. Luego se acercó al operador. Disculpe, don Ernesto, ¿hace cuánto que trabaja en esta estación? 15 años, joven, respondió el hombre con orgullo. ¿Ha notado algo diferente en las últimas 2 semanas? ¿Algo que haya cambiado, aunque sea mínimamente? Ernesto pensó por un momento. Pues ahora que lo menciona, hace como 2 semanas cambiaron el aceite lubricante que usamos para las piezas. Dijeron que era el mismo, pero este nuevo parece más espeso. Las piezas no se deslizan tan fácil en la matriz. Mateo se giró hacia el ingeniero Méndez. Ahí está su problema. El lubricante nuevo tiene una viscosidad diferente. Está aumentando la fricción en el proceso de inserción, lo que añade tiempo al ciclo. Con los componentes estándar, el aumento era manejable, pero con los componentes más grandes del nuevo lote, la fricción adicional hace que el proceso tarde significativamente más. El ingeniero Méndez se quedó boquiabierto. Tienes razón. El departamento de compras cambió de proveedor de lubricante hace 2 semanas para ahorrar costos. Nos dijeron que era equivalente. Mateo asintió. En especificaciones técnicas básicas probablemente lo es, pero la viscosidad operacional bajo carga es diferente. Si regresan al lubricante anterior o ajustan la velocidad de las matrices en la estación 2 para compensar, el cuello de botella desaparecerá. Media hora después de cambiar el lubricante y ajustar los parámetros de la estación 2, la línea de ensamble volvió a funcionar a su ritmo normal. El ingeniero Méndez estaba asombrado. Mateo, llevamos 3 días con consultores internos y 2 empresas externas tratando de resolver esto, y tú lo resolviste en 2 horas. ¿Dónde estudiaste? ¿En el TEC de Monterrey? En la UNAM, ingeniero. Todavía estoy en el último semestre. Méndez negó con la cabeza en asombro. Necesitas venir a trabajar aquí cuando te gradúes. Aquí está mi tarjeta personal. Llámame cuando termines tus estudios. Mateo guardó la tarjeta con gratitud, sin saber que el ingeniero Méndez reportaría esa misma tarde a doña Eugenia. Señora, ese muchacho es un genio. Resolvió en 2 horas lo que nadie más pudo resolver en 3 días. Cuando Mateo regresó a Ciudad de México esa tarde, llegó justo a tiempo para su clase de las 4. Estaba exhausto después de haber estado despierto casi 30 horas, pero sentía una satisfacción profunda. Había resuelto un problema real en una empresa real y había demostrado que sus años de estudio valían la pena. Esa
Esa noche, cuando llegó al cajero automático que servía como su dormitorio, encontró un mensaje de doña Eugenia. Mateo, el ingeniero Méndez me reportó que hiciste un trabajo excelente. Mañana pasa por mi departamento para darte tu pago completo. Estoy muy orgullosa de ti. Mateo sintió lágrimas en los ojos mientras leía el mensaje. No era solo el dinero lo que lo emocionaba, aunque ciertamente lo necesitaba. Era el reconocimiento, la validación de que su conocimiento tenía valor, de que los años de sacrificio estaban produciendo resultados. Al día siguiente, cuando Mateo llegó al departamento de doña Eugenia, encontró a la anciana esperándolo con una sonrisa que parecía saber algo que él no sabía. «Pasa, hijo, pasa, siéntate». Una vez que Mateo se sentó, doña Eugenia puso un sobre en la mesa. «Aquí están los 7,000 pesos que te prometí, pero también quiero hablar contigo sobre algo más serio». Mateo asintió, esperando. La anciana continuó, su tono volviéndose más formal. «Mateo, te he estado poniendo a prueba estas últimas semanas y creo que es hora de que sea completamente honesta contigo». El joven sintió un escalofrío de aprehensión. «¿A prueba, señora?» «Sí, hijo. Verás, yo no soy solo una anciana de recursos modestos. Mi difunto esposo, José María Villarreal, fundó Industrias Villarreal hace 40 años. Es una empresa que ahora vale más de 300 millones de pesos, con plantas en Querétaro, Monterrey y León, y más de 1,200 empleados. Yo heredé todo cuando él murió». Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La planta que había visitado, los reportes que había analizado, todo comenzó a tener sentido bajo una luz completamente diferente. «Durante los últimos 3 años», continuó doña Eugenia, «he estado buscando a alguien en quien confiar para un proyecto muy importante. Alguien con inteligencia, integridad y hambre de éxito, pero que no haya perdido su humanidad. He probado a docenas de jóvenes profesionales, ingenieros graduados de las mejores universidades, consultores con maestrías costosas. Algunos eran inteligentes pero corruptos, otros eran honestos pero mediocres. Ninguno tenía la combinación que yo buscaba». Hizo una pausa, mirando a Mateo directamente a los ojos. «Hasta que te conocí a ti». Mateo no sabía qué decir. Su mente procesaba información demasiado rápido. «Señora, yo no entiendo». «Mateo, investigué tu vida completa. Sé que has estado viviendo en la calle los últimos 4 meses. Sé que has mantenido un promedio perfecto a pesar de trabajar, de no tener apoyo familiar, de dormir en cajeros automáticos. Sé que rechazaste una oferta de trabajo en una empresa privada el semestre pasado porque te habría obligado a abandonar tus estudios. Sé que ayudaste a 5 compañeros a pasar sus materias sin cobrarles un peso. Y sé que cuando tuviste la oportunidad de señalar corrupción en mis reportes, lo hiciste directamente, a pesar de que eso podría haberte costado el trabajo». Mateo sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Toda su vida, su lucha, su dignidad mantenida contra todo pronóstico había sido vista. «Quiero hacerte una oferta», dijo doña Eugenia, su voz ahora cargada de emoción. «Quiero que termines tu carrera. Eso es primero. Te voy a dar una beca completa de 15,000 pesos mensuales hasta que te gradúes. Con eso puedes rentar un cuarto decente, comer bien y concentrarte en tus estudios. Después de que te gradúes y te titules, quiero que vengas a trabajar para Industrias Villarreal como ingeniero junior en el departamento de optimización de procesos. El salario inicial será de 30,000 pesos mensuales, con prestaciones completas. Si demuestras el mismo nivel de competencia que has mostrado hasta ahora, en 2 años te quiero como gerente de optimización, con un salario de 60,000 pesos. Y si en 5 años logras mejorar nuestra eficiencia operacional en un 20%, te haré director de operaciones de toda la empresa, con un salario de 150,000 pesos mensuales y participación en las utilidades». Hizo una pausa. «Pero hay una condición». Mateo, que había estado conteniendo lágrimas, encontró su voz. «¿Cuál, señora?» «Que cuando estés en posición de hacerlo, ayudes a otros jóvenes como tú, que busques estudiantes brillantes sin recursos y les des oportunidades, que recuerdes siempre de dónde vienes y uses tu éxito para levantar a otros. Mi esposo construyó esta empresa desde cero, siendo un hijo de campesinos sin educación formal que aprendió por sí mismo. Él siempre decía que el verdadero éxito no es llegar a la cima, sino ayudar a otros a subir contigo. ¿Aceptas?». Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Mateo. Por primera vez en 4 meses, desde que
había perdido su último techo, lloró abiertamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, gratitud y una emoción tan profunda que no tenía nombre. Sí, señora, logró decir. Acepto, y le prometo que no la voy a decepcionar. Doña Eugenia se levantó con dificultad de su silla y caminó hacia Mateo, abrazándolo como una abuela abraza a su nieto. Hijo, ya me demostraste que no lo harás. Solo sé tú mismo. Trabaja con la misma honestidad y dedicación que has mostrado siempre, y el éxito vendrá solo. Los siguientes 6 meses fueron transformadores para Mateo. Con la beca de doña Eugenia, rentó un cuarto modesto pero limpio en la colonia del Valle, cerca de Ciudad Universitaria. Por primera vez en años, durmió en una cama real, comió 3 veces al día y pudo dedicarse completamente a sus estudios sin la presión constante de la supervivencia. Su desempeño académico, que ya era excelente, alcanzó nuevos niveles. Presentó su tesis, un análisis revolucionario sobre optimización de cadenas de suministro en empresas manufactureras mexicanas, con un caso de estudio basado en Industrias Villarreal. La tesis recibió mención honorífica y fue recomendada para publicación en la revista académica de la facultad. Se graduó con el promedio más alto de su generación, con honores y felicitaciones del director de la facultad. Durante su ceremonia de graduación, en el auditorio principal de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Mateo buscó con la mirada entre la audiencia. Su familia no estaba ahí. Su padre seguía sin dirigirle la palabra. Pero en la tercera fila, vestida con un traje elegante que contrastaba con la ropa sencilla que siempre había usado, estaba doña Eugenia Villarreal, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Junto a ella estaba el licenciado Campos y el ingeniero Méndez, quien había viajado desde Querétaro especialmente para el evento. Después de la ceremonia, doña Eugenia se acercó a Mateo y le entregó un regalo. Era una caja elegante con el logo de una joyería cara. Dentro había un reloj de acero inoxidable, no excesivamente lujoso, pero claramente de calidad. En la parte posterior había una inscripción: para Mateo, el tiempo es el recurso más valioso. Úsalo sabiamente, Eve. Mi esposo me regaló un reloj exactamente igual cuando terminé mi carrera de contabilidad hace 45 años, explicó doña Eugenia. Él siempre decía que el tiempo era lo único que no se podía recuperar. Por eso había que invertirlo en lo que realmente importaba. Tú has invertido tu tiempo sabiamente, hijo. Mateo abrazó a la anciana, sin poder expresar en palabras lo que sentía. Esa mujer había visto en él lo que nadie más había visto. Le había dado una oportunidad cuando todos los demás lo habían ignorado. Gracias, doña Eugenia, por todo, por creer en mí cuando ni siquiera yo creía completamente en mí mismo. No me agradezcas, hijo. Yo no te regalé nada, solo te di la oportunidad de demostrar lo que ya tenías dentro. El resto lo hiciste tú solo. 2 semanas después de su graduación, Mateo comenzó a trabajar oficialmente en Industrias Villarreal. Su primer día fue surrealista. Llegó a las oficinas corporativas en Santa Fe, un edificio moderno de 10 pisos con vista panorámica de la ciudad. En el lobby, la recepcionista lo reconoció inmediatamente. Ingeniero Sánchez, qué gusto que esté aquí. Su oficina está en el 5º piso, Departamento de Ingeniería Industrial. La señora Villarreal dejó instrucciones de que la contactara en cuanto llegara. Cuando Mateo salió del elevador en el 5º piso, el ingeniero Méndez lo estaba esperando. Mateo, bienvenido oficialmente al equipo. Ven, te voy a presentar con todos. El Departamento de Ingeniería Industrial tenía 12 personas, 4 ingenieros senior, 5 ingenieros junior y 3 técnicos. Todos se reunieron en la sala de juntas cuando el ingeniero Méndez los convocó. Equipo, quiero presentarles a nuestro nuevo compañero, el ingeniero Mateo Sánchez Rivera. Mateo viene de la UNAM, se graduó con honores y ya tuvo la oportunidad de resolver un problema crítico en nuestra planta de Querétaro hace unos meses. La señora Villarreal personalmente lo recomendó para esta posición. Los siguientes meses fueron de aprendizaje intenso. Mateo trabajaba directamente con el equipo de optimización de procesos, aplicando todo lo que había aprendido en la universidad a problemas reales de manufactura. Su primera asignación fue analizar la eficiencia de la planta de León, que había estado operando con márgenes de ganancia reducidos. Pasó 3 semanas en León, viviendo en un hotel modesto pero cómodo, un lujo después de haber dormido en la calle, trabajando
trabajando junto con los equipos de producción, cronometrando procesos, analizando datos y desarrollando propuestas de mejora. Su informe final, presentado al comité ejecutivo de la empresa, proponía una reorganización completa del flujo de producción que incrementaría la eficiencia en un 17% con una inversión inicial de solo 2 millones de pesos. La propuesta fue aprobada inmediatamente. La implementación de las mejoras tomó 4 meses, pero al final, la planta de León no solo logró el 17% de mejora proyectado, sino que alcanzó un 22%, superando las expectativas. El ahorro anual generado fue de más de 12 millones de pesos. Mateo recibió un bono especial de 50,000 pesos y una felicitación formal de toda la junta directiva. Pero el momento más significativo llegó después de esa victoria. Doña Eugenia lo llamó a su oficina, un espacio amplio en el 10º piso que ella rara vez usaba, prefiriendo trabajar desde su casa. Siéntate, Mateo. Quiero hablar contigo sobre tu futuro aquí. El joven se sentó nervioso pero emocionado. Has superado todas mis expectativas, comenzó la anciana. El trabajo que hiciste en León fue extraordinario. El ingeniero Méndez me dice que eres el mejor analista que ha tenido en su equipo en 20 años. Pero quiero saber algo de ti. ¿Qué quieres lograr aquí? ¿Cuál es tu meta a largo plazo? Mateo había pensado mucho en esa pregunta durante los últimos meses. Señora, yo quiero ayudar a que esta empresa sea la más eficiente de su industria en México. Quiero que cuando otras empresas piensen en optimización de procesos, piensen en Industrias Villarreal como el estándar de oro. Y más adelante, cuando tenga la experiencia suficiente, me gustaría ayudar a otras empresas pequeñas y medianas a implementar mejoras similares. Hay muchas empresas mexicanas que tienen potencial, pero no tienen acceso a consultoría de calidad porque es muy cara. Doña Eugenia sonrió ampliamente. Esa respuesta es exactamente lo que esperaba escuchar, y creo que ya es momento de hablarte sobre la siguiente fase de tu desarrollo. Durante la siguiente hora, doña Eugenia le explicó a Mateo un plan que había estado diseñando durante meses. Industrias Villarreal crearía una nueva división llamada Villarreal Consulting, dedicada a proporcionar servicios de optimización de procesos a empresas pequeñas y medianas a precios accesibles. La idea era que las ganancias de las 3 plantas principales financiarían una consultoría social que ayudaría a empresas que no podían pagar consultorías tradicionales. Y quiero que tú lideres ese proyecto, dijo doña Eugenia. No ahora, todavía necesitas más experiencia, pero en 2 años, cuando hayas trabajado en las 3 plantas y hayas completado tu maestría que la empresa te va a pagar, quiero que te conviertas en el director de Villarreal Consulting. Vas a tener un equipo de 5 consultores inicialmente, y tu trabajo será ayudar a empresas que están donde Industrias Villarreal estaba hace 40 años, con potencial pero sin recursos para contratar ayuda de clase mundial. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente el tipo de trabajo con propósito que había soñado hacer. Pero hay algo más, continuó doña Eugenia. Quiero que además de servicios de consultoría, Villarreal Consulting tenga un programa de becas. Cada año vamos a identificar 5 estudiantes de ingeniería con excelencia académica pero recursos limitados, y les vamos a dar becas completas, exactamente como yo hice contigo. Y cuando se gradúen, si quieren, tendrán un lugar garantizado en nuestra empresa. Mateo sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. El ciclo se estaba completando de una manera que ni siquiera había imaginado. Señora, eso sería increíble, pero ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué invierte tanto en ayudar a otros? Doña Eugenia se reclinó en su silla, sus ojos mirando hacia un retrato en la pared de un hombre mayor de rostro amable, su difunto esposo. Porque mi José María siempre decía que el dinero sin propósito es solo papel. Él construyó esta empresa no solo para hacernos ricos, sino para crear empleos, para ayudar a la industria mexicana, para demostrar que en México se podía competir con calidad mundial. Cuando murió, me dejó todo este dinero y yo me pregunté qué hacer con él. Podría haberlo guardado, o gastarlo en lujos, o simplemente vivir cómodamente hasta que me muera. Pero eso sería desperdiciar lo que él construyó. Así que decidí usarlo para encontrar a la siguiente generación de Josés Marías, jóvenes con talento y determinación que solo necesitan una oportunidad para brillar. Tú eres el primero, Mateo, pero no serás el último. Hizo una pausa, su voz cargándose
de emoción. Mi esposo comenzó como un campesino sin educación. Yo comencé como una contadora de una familia modesta. Llegamos hasta aquí porque personas nos dieron oportunidades en momentos críticos. Ahora es nuestro turno de dar esas oportunidades a otros. Los 2 años siguientes fueron de crecimiento exponencial para Mateo. Trabajó en las 3 plantas de Industrias Villarreal, implementando mejoras que ahorraron colectivamente más de 30 millones de pesos anuales. Completó una maestría en gestión de operaciones en el ITAM, pagada completamente por la empresa, graduándose nuevamente con honores. Y mientras tanto, trabajó con doña Eugenia y el licenciado Campos en el diseño completo de Villarreal Consulting, desde la estructura organizacional hasta los criterios de selección para las becas. Cuando cumplió 2 años en la empresa, en una ceremonia especial con todos los empleados presentes, Mateo fue nombrado director de Villarreal Consulting. Tenía 26 años, un salario de 120,000 pesos mensuales y la responsabilidad de liderar una iniciativa que potencialmente ayudaría a cientos de empresas y decenas de estudiantes. Su primer acto como director fue supervisar la selección de los primeros 5 becarios. El proceso fue riguroso. Buscaron estudiantes con promedios superiores a 9.5, en situaciones económicas difíciles, con cartas de recomendación excepcionales de sus profesores y, sobre todo, con ese intangible que doña Eugenia había identificado en Mateo: integridad inquebrantable. Entre los 5 seleccionados había una joven de Oaxaca estudiando ingeniería química que había crecido en un pueblo sin electricidad. Un estudiante de Chiapas de ingeniería mecatrónica cuya familia había perdido todo en una inundación. Una brillante estudiante de ingeniería industrial de Veracruz que había quedado huérfana a los 15 años. Un joven de Guerrero estudiando ingeniería civil que había trabajado desde los 12 años para ayudar a su familia. Y una estudiante de ingeniería en sistemas de Michoacán que había superado discriminación por ser mujer en su comunidad rural. Cuando Mateo conoció personalmente a cada uno de ellos, vio reflejadas partes de su propia historia. El día de la ceremonia de entrega de becas, realizada en las oficinas corporativas de Industrias Villarreal, Mateo dio un discurso que había preparado cuidadosamente. Hace 3 años, yo dormía en un cajero automático en la colonia Doctores. Tenía frío, hambre y dudas sobre si todo mi esfuerzo académico realmente valdría la pena. Pero seguí adelante porque creía en el poder de la educación y en mi propia capacidad. Entonces conocí a una mujer extraordinaria que vio potencial en mí cuando yo era invisible para todos los demás. Hoy estoy aquí gracias a la oportunidad que me dio la señora Eugenia Villarreal. Y mi misión es asegurarme de que ustedes 5 y muchos más después de ustedes tengan las mismas oportunidades que yo tuve. Miró a los 5 estudiantes, cuyos ojos brillaban con esperanza y determinación. Esta beca no es caridad, es una inversión en su potencial. Lo único que les pedimos a cambio es que estudien con excelencia, que mantengan su integridad y que cuando estén en posición de hacerlo, ayuden a otros como hoy los estamos ayudando a ustedes. El éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto compartes. Doña Eugenia, sentada en la primera fila junto a los ejecutivos de la empresa, aplaudió con lágrimas en los ojos. Su plan estaba funcionando. El ciclo virtuoso había comenzado. Durante el año siguiente, Villarreal Consulting comenzó a trabajar con su primera cartera de clientes. Pequeñas y medianas empresas manufactureras en todo México que necesitaban optimización de procesos, pero no podían pagar las tarifas de las grandes consultoras. Mateo y su equipo cobraban entre 1/3 y la mitad de lo que cobraban las consultoras tradicionales, pero entregaban resultados de calidad comparable o superior. La reputación de la consultora comenzó a crecer rápidamente. En su primer año, ayudaron a 18 empresas a mejorar su eficiencia operacional en un promedio del 15%, generando ahorros colectivos de más de 100 millones de pesos. Las historias de éxito se multiplicaban y con ellas más empresas buscaban sus servicios. Pero el momento que Mateo recordaría por el resto de su vida llegó 3 años después de conocer a doña Eugenia. Era un viernes por la tarde y Mateo caminaba por la colonia Roma después de una reunión con un cliente potencial. Pasó cerca del edificio donde vivía doña Eugenia y decidió visitar
visitarla sin avisar, algo que ella siempre le había dicho que podía hacer. Cuando llegó al departamento y tocó la puerta, le abrió una mujer joven que no reconoció. ¿Sí?, preguntó con cortesía. Buenas tardes, soy Mateo Sánchez. Venía a visitar a doña Eugenia. La expresión de la mujer se volvió triste. Ah, ingeniero Sánchez, mi mamá me ha hablado mucho de usted. Soy Fernanda, la nieta de doña Eugenia. Pase, por favor. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Está todo bien con doña Eugenia? Fernanda lo guió a la sala. Mi abuela está en el hospital, ingeniero. Tuvo un infarto hace 2 días. Está estable, pero los doctores dicen que su corazón está muy débil. Ella pidió específicamente que lo llamáramos a usted si venía a buscarla. 30 minutos después, Mateo estaba en el Hospital Español, en la habitación privada donde doña Eugenia descansaba. La anciana, que ahora tenía 74 años, se veía frágil en la cama del hospital, conectada a varios monitores. Pero cuando vio entrar a Mateo, sus ojos se iluminaron. Mateo, hijo mío, qué gusto verte. El joven tomó la mano de la anciana con ternura. Doña Eugenia, ¿cómo se siente? No sabía que estaba enferma. Estoy vieja, hijo. Eso es todo. Los doctores me dicen que mi corazón está cansado, pero no estoy triste. He vivido una vida completa y en estos últimos años he visto cómo el sueño que mi José María y yo teníamos se está haciendo realidad. Hizo una pausa, respirando con esfuerzo. Mateo, hay algo que necesito decirte, algo que he estado postergando, pero que ya no puedo esperar más. Mateo sintió lágrimas comenzando a formarse. Dígame, señora, actualicé mi testamento la semana pasada. La mayoría de mi fortuna irá a mantener Industrias Villarreal y Villarreal Consulting, con instrucciones específicas de continuar el programa de becas indefinidamente. Pero también dejé algo para ti. Mateo comenzó a protestar. Señora, usted ya me dio más de lo que jamás podría haber soñado. No necesito nada más. Doña Eugenia apretó su mano con más fuerza de la que parecía posible. Escúchame, Mateo. Te estoy dejando el 20% de las acciones de Industrias Villarreal. No porque seas mi familia de sangre, sino porque eres el hijo que elegí cuando vi en ti lo que mi esposo habría sido si hubiera nacido en esta generación. Esas acciones valen aproximadamente 60 millones de pesos ahora, pero más importante que su valor, representan tu voz en cómo se maneja la empresa. Quiero que te asegures de que la visión de ayudar a otros nunca se pierda, incluso después de que yo ya no esté. Mateo no pudo contener más las lágrimas. Señora, yo no sé qué decir. No digas nada, solo prométeme que seguirás siendo el hombre íntegro y trabajador que conocí hace 3 años, que seguirás ayudando a jóvenes como tú, que mantendrás vivo el legado de mi José María. Se lo prometo, doña Eugenia, lo juro. La anciana sonrió con paz. Lo sé, hijo, por eso confío en ti. Doña Eugenia Villarreal falleció 2 semanas después, rodeada de su familia. Su funeral fue masivo, con más de 500 asistentes, incluyendo los 1,200 empleados de Industrias Villarreal, los 18 becarios que había patrocinado en los últimos 3 años y docenas de empresarios y líderes de industria que habían sido tocados por su generosidad y visión. Mateo dio el elogio principal, hablando sobre cómo una anciana con una bolsa de compras había cambiado completamente el curso de su vida y cómo ese acto de bondad se había multiplicado en ayuda para docenas de otros jóvenes. Doña Eugenia no solo me salvó de la calle, dijo con voz quebrada por la emoción. Me enseñó que el verdadero éxito no es lo que acumulas para ti, sino lo que siembras en otros. Hoy nos deja un legado que no se mide en millones de pesos, aunque ciertamente generó muchos, sino en vidas transformadas, en oportunidades creadas, en esperanza renovada. Y les prometo a todos ustedes que mientras yo tenga aliento en mi cuerpo, mantendré vivo ese legado. Los años siguientes vieron la explosión de Villarreal Consulting como una de las consultoras más respetadas de México en optimización de procesos industriales. Bajo el liderazgo de Mateo, la empresa creció a un equipo de 30 consultores, todos ellos comprometidos con la visión de hacer la consultoría de clase mundial accesible a empresas medianas. Pero más importante que el crecimiento de la consultora fue la expansión del programa de becas. Para el 5º aniversario de la muerte de doña Eugenia, el programa había ayudado a 53 estudiantes. Muchos de ellos ya se habían graduado y estaban trabajando en posiciones de liderazgo en diversas industrias
industrias, y todos ellos mantenían contacto cercano, formando una red de profesionales unidos por la experiencia compartida de haber sido rescatados del olvido por una oportunidad en el momento crucial. Mateo, ahora de 30 años, se había convertido en uno de los ingenieros industriales más respetados de México. Daba conferencias en universidades sobre optimización de procesos. Había publicado 3 artículos en revistas académicas internacionales y era frecuentemente invitado a programas de televisión para hablar sobre innovación en manufactura. Pero el momento más significativo en esta nueva etapa de su vida llegó un sábado por la tarde, 5 años después de la muerte de doña Eugenia. Mateo caminaba por la colonia Doctores, en un acto deliberado de memoria. Pasó por el cajero automático donde había dormido durante 4 meses, ese espacio pequeño y frío que había sido su refugio cuando no tenía nada más. Se detuvo frente a él, observándolo con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Disculpe, señor», escuchó una voz tímida detrás de él. Se giró y vio a un joven de unos 19 años, delgado, con ropa gastada pero limpia y una mochila que había visto mejores días. «¿Sí?», preguntó Mateo con amabilidad. «Es que lo vi parado ahí y, bueno, ese es mi lugar. Donde duermo, digo. No lo quiero correr ni nada, solo quería que supiera que regreso aquí en la noche». Mateo sintió que su corazón se detenía. Era como ver una versión de sí mismo de hace 5 años. «¿Duermes aquí?». El joven bajó la mirada, avergonzado. «Sí, señor. Desde hace 3 meses. Perdí mi cuarto cuando se me acabó el dinero de mi beca. Pero solo es temporal, ¿sabe? Estudio en la UAM Azcapotzalco, ingeniería mecánica. Voy a graduarme el próximo año». Mateo sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de propósito claramente definido. Reconoció el momento por lo que era, su oportunidad de continuar el ciclo. «¿Cómo te llamas?». «Rafael, señor. Rafael Domínguez». «Rafael, ¿me acompañas a tomar un café? Hay una cafetería aquí cerca». «Yo invito». El joven lo miró con desconfianza instintiva. «No quiero que piense que le estoy pidiendo nada, señor». Mateo sonrió, recordando su propia dignidad inquebrantable en circunstancias similares. «No estás pidiendo nada. Yo te estoy invitando. Además, creo que tengo una propuesta de trabajo que podría interesarte». 1 hora después, en una cafetería en la avenida Insurgentes, Mateo había escuchado la historia completa de Rafael. Promedio de 9.7, especialización en diseño mecánico, familia en Tlaxcala que no podía ayudarlo económicamente, trabajos esporádicos que no le alcanzaban para pagar renta. Era una historia dolorosamente familiar. «Rafael», dijo Mateo finalmente, «voy a hacerte una propuesta, pero primero déjame contarte mi historia». Durante los siguientes 30 minutos, Mateo relató todo, su propia experiencia durmiendo en ese mismo cajero automático, su encuentro con doña Eugenia, las pruebas que ella le había puesto, la transformación de su vida y el legado que ahora continuaba. Rafael escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, casi sin poder creer lo que oía. «Ese programa de becas del que te hablé, Villarreal Consulting, yo lo dirijo», explicó Mateo, «y la convocatoria oficial para este año ya cerró. Pero ¿sabes qué? El director tiene autoridad para hacer una selección especial cuando identifica talento excepcional. Así que aquí está mi propuesta. Mañana lunes vas a ir a estas oficinas». Le entregó una tarjeta. «Y vas a preguntar por mí. Vamos a entrevistarte formalmente. Vas a llenar la solicitud de beca. Y si todo lo que me has dicho es verdad, lo cual voy a verificar, te voy a dar una beca completa de 15,000 pesos mensuales hasta que te gradúes. Después de eso, si quieres, tendrás una posición garantizada en nuestra empresa. Pero hay 2 condiciones». Rafael, con lágrimas en los ojos, asintió vigorosamente. «Las que sean, señor. Primera condición, nunca vuelves a dormir en ese cajero automático. Esta noche vas a un hotel. Aquí está dinero para 3 noches». Mateo sacó 1,500 pesos de su cartera. «Para el lunes ya habremos arreglado todo para que rentes un cuarto decente. Segunda condición, cuando tú estés en posición de hacerlo, cuando tengas éxito y estabilidad, vas a ayudar a alguien más como yo te estoy ayudando a ti. No es negociable. El ciclo continúa». Rafael tomó el dinero con manos temblorosas. «Señor, yo no sé cómo agradecerle». Mateo sonrió, pensando en doña Eugenia, en su propia lucha, en todos los becarios que habían venido después de él. «No me agradezcas ahora. Demuéstramelo con tu trabajo, con tu integridad, y algún día, cuando encuentres a
alguien durmiendo en un cajero automático o luchando como tú luchas ahora, acuérdate de este momento y hazlo por él. Así es como se agradece. Mientras veía a Rafael alejarse hacia el hotel, todavía sin poder creer completamente su cambio de suerte, Mateo sintió la presencia de doña Eugenia casi como si estuviera físicamente ahí. Podía escuchar su voz, clara como si le hablara al oído. Bien hecho, hijo. El ciclo continúa. Esa noche, Mateo escribió una entrada en su diario, algo que había comenzado a hacer después de la muerte de doña Eugenia. Hoy encontré a mi propio Mateo, un joven brillante durmiendo en el mismo cajero automático donde yo dormí hace 5 años. Le di la misma oportunidad que doña Eugenia me dio a mí. No sé si se convertirá en alguien tan exitoso como yo he tenido la fortuna de ser, pero eso no importa. Lo que importa es que esta noche él dormirá en una cama y mañana despertará con esperanza. Y algún día, cuando él encuentre a su propio Rafael, el ciclo continuará. Así es como cambiamos el mundo, una persona a la vez, una oportunidad a la vez. Gracias, doña Eugenia, por enseñarme que el verdadero lujo no es lo que tienes, sino lo que puedes dar. Gracias por ver en un becario sin hogar el potencial que nadie más vio. Y gracias por confiarme la responsabilidad de mantener vivo tu legado. Prometo que mientras yo viva, ningún estudiante brillante y honesto dormirá en las calles de esta ciudad si yo puedo evitarlo. Ese es mi compromiso contigo, con don José María y con todos los Rafael que están por venir. 10 años después de su encuentro inicial con doña Eugenia, Mateo Sánchez Rivera se había convertido en director general de Industrias Villarreal. A sus 33 años, lideraba una empresa que ahora empleaba a más de 2,000 personas en 5 plantas en todo México. Villarreal Consulting había ayudado a más de 300 empresas medianas a optimizar sus operaciones, y el programa de becas, ahora con fondos permanentes garantizados por el testamento de doña Eugenia y las ganancias de la empresa, había beneficiado a 212 estudiantes. De esos 212, 183 ya se habían graduado, y todos, absolutamente todos, estaban cumpliendo la promesa de ayudar a otros. Algunos daban conferencias gratuitas en preparatorias públicas, otros habían creado sus propios programas de mentoría y varios habían iniciado sus propias empresas con la misión explícita de crear empleos de calidad. El ciclo que doña Eugenia había iniciado se había convertido en una ola de transformación social, y Rafael, el joven que Mateo había encontrado en el cajero automático, ahora era ingeniero senior en el departamento de diseño mecánico de Industrias Villarreal, y había sido el primero en identificar y becatizar a otros 3 estudiantes por su cuenta. El legado continuaba, multiplicándose exponencialmente con cada generación, y todo había comenzado con un becario sin hogar que ayudó a una anciana con sus compras, sin saber que esa simple acción cambiaría el curso de su vida y las vidas de cientos de personas que vendrían después de él.